Hola chicas y chicos de segundo grado de secundaria. Nos volvemos a encontrar esta semana 33, donde vamos a tratar el tema de porcentajes. Y con esto nos vamos a permitir ayudar a erradicar la violencia contra las niñas y mujeres, es decir, desterrar todo tipo de violencia. Vamos a volver a ver porcentajes y aprovechar para reforzar lo que hemos aprendido. La actividad que nos proponen es interpretamos información sobre la violencia contra las mujeres empleando porcentajes. Corresponde al día 3. ¿Cuál es el propósito? En esta actividad establecerás relaciones entre datos y las transformarás en expresiones numéricas, que incluyen porcentajes y expresiones fraccionarias o decimales. Expresarás con diversas representaciones tu comprensión del porcentaje. Emplearás y combinarás estrategias y procedimientos para realizar operaciones con porcentajes. Plantearás afirmaciones sobre situaciones de porcentaje y la justificarás usando propiedades de los números y operaciones. Entonces ya sabemos qué actividad vamos a desarrollar y cuál es el propósito de esta sesión. ¿Y qué competencia vamos a desarrollar? La competencia que vamos a tener en este video es resuelve problemas de cantidad. Así que vamos a revisar la primera situación que nos están planteando. Antes de revisar las situaciones planteadas, nos preguntamos a qué llamamos porcentaje. Y como ustedes observan, este es el símbolo de porcentaje, que representa una cantidad dada como una fracción en 100 partes iguales, al que también comúnmente lo llamamos como tanto por ciento, que significa de cada 100 unidades. Miren este ejemplo. Aquí nos dice el siguiente cuadro representa un entero. Pueden ver este entero está dividido en 100 partes iguales. Pero también hay una parte que está coloreada y nos pregunta, ¿qué porcentaje se representa con el área coloreada? Y recuerden que lo que tenemos que hacer es contar cuántos cuadraditos están pintados. Y observamos aquí que tenemos 10, 20, 30, 34. ¿Y qué significa? Significa que está representando el 34%. Aquí tenemos otro ejemplo. Cada cuadrado grande a continuación representa un entero. ¿Qué porcentaje se representa con el área coloreada? Aquí tenemos todo el entero coloreado, o sea, aquí tendríamos 100. Y de la segunda imagen, como observamos, tenemos 38. Por lo tanto, asumimos que el porcentaje que representa es 138%. Lo recordaron, ¿verdad? Ahora, como ya hemos recordado, vamos a pasar a resolver las situaciones planteadas. Entonces, para dar solución a las situaciones, recordemos que el porcentaje es la parte de un todo multiplicado por el 100%. De esta manera estaremos encontrando el porcentaje. Además, también tienes que recordar que ese porcentaje lo podemos escribir como decimal y como fracción. Como observamos en imagen, 50% es igual a 5 décimos y esto es a partir de la fracción 3/6. Entonces, ahora sí, ya hemos recordado y tenemos las herramientas necesarias para poder resolver los problemas. Situación número 1. El Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se encarga de diseñar y ejecutar acciones y políticas de prevención en el marco de la Ley número 3036-4.
Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. El PNCVFS, a través del servicio de atención denominado Centro de Emergencia Mujer, genera información estadística que permite conocer la demanda de atención de las personas afectadas por la violencia. En su sitio web publicó la infografía sobre casos atendidos por los Centros de Emergencia Mujer CEM, según el tipo de violencia durante el periodo marzo 2019-2020. Observemos la infografía. Aquí tenemos Observatorio Nacional. Tenemos los 2 años que nos están mencionando, 2019-2020. Son los casos atendidos por el Centro de Emergencia Mujer según el tipo de violencia. Podemos observar aquí que atiende la violencia de tipo sexual, violencia física, violencia psicológica, violencia económica. Además, podemos observar acá el número de víctimas y el porcentaje también. Entonces, a partir de esta infografía nos están planteando algunas preguntas, que ahora lo vamos a ver. De la misma situación nos indican: asimismo, durante el periodo de enero a marzo del 2020, el porcentaje de mujeres atendidas por el Centro de Emergencia Mujer fue 86%, mientras que el resto fueron atenciones a hombres, igual a lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Según la información presentada en la infografía, responde las siguientes preguntas. ¿En qué tipo de violencia contra la mujer el porcentaje se ha incrementado? Justifica tu respuesta. Teniendo la infografía, nos pide que observemos qué tipo de violencia contra la mujer ha incrementado. Entonces, lo que tenemos que observar son los porcentajes. Aquí tenemos violencia sexual. 2019, 9%. 2020, 10%. Aquí vemos un incremento de 1%. Violencia física, 40% 2019 y 39% 2020. En cuanto al porcentaje, aquí vemos que ha disminuido. Violencia psicológica, 50% 2019 y 50% 2020. Podríamos decir que se mantiene en igual porcentaje. Violencia económica tenemos 2019 1% y 2020 1%. También se ha mantenido. Como nos dice en qué tipo de violencia contra la mujer el porcentaje se ha incrementado, podemos observar que esto ha sucedido en violencia sexual. Pero muchos de ustedes se preguntarán, profesora, ¿por qué aquí nos dice 1.293 víctimas, que representa el 9%, y el 2020 nos dice 639 víctimas, que representa el 10%? Ha disminuido, el número de víctimas ha disminuido, pero si se observa, estamos hablando aquí de porcentaje. En porcentaje ha subido. ¿Y a qué se debe esto? Se debe al número de personas que han sido atendidas o el número de personas que han reportado hasta ese periodo que nos están mencionando. Por lo tanto, podemos decir que se ha incrementado en lo que corresponde a violencia sexual de un 9% a un 10%. Ahora pasemos a revisar la pregunta número 2. De la infografía, podríamos interpretar que la cantidad de mujeres que sufrieron violencia psicológica en los años 2019 y 2020 es la misma
¿O hubo algún progreso con su erradicación? Argumenta tu respuesta. Bien, ahora nos vamos a concentrar en violencia psicológica y es la que está de color mostaza. Como nos piden en porcentaje, observen, nos damos cuenta que tiene el mismo porcentaje tanto el 2019 como el 2020. Y si nos fijamos en la cifra, que es el total de víctimas, podemos observar aquí que el 2019 se reportó 7.207 víctimas, mientras que el 2020 se ha reportado 3.111 víctimas. Entonces, nos dice que hubo algún progreso con su erradicación. ¿Qué dicen ustedes? Con respecto al porcentaje, no podríamos observar ello, pero tendríamos que observar con respecto al número de víctimas. Aquí tenemos 7.000 y aquí 3.000. ¿Consideran ustedes que se ha erradicado, se ha avanzado en algo? Por supuesto que sí, ¿no? Observando porcentualmente en cuanto a la violencia psicológica, se mantiene en un 50%. Sin embargo, si nos fijamos en el número de víctimas, vemos que el 2019 era 7.207 y el 2020 es 3.111. Ha disminuido. ¿Y en qué cantidad? Ha disminuido en 4.096 víctimas. Podemos observar que ha habido un gran avance. Por lo tanto, señalamos que sí hubo progreso de erradicación. Continuemos. La pregunta de la situación 1 nos dice: a partir de los datos mostrados en la infografía, ¿consideras que se ha reducido la violencia contra la mujer del 2019 al 2020? Justifica tu respuesta. Ahora tenemos que observar todos los tipos de violencia reportados en nuestra infografía. Podemos observar entonces que el número de víctimas en cada tipo de violencia se ha reducido. ¿Por qué? Miren, violencia sexual, 2019 teníamos 1.293, el 2020 639. ¿Se ha reducido? Sí. Violencia física, 5.834 y el 2020 2.377. Se ha reducido notablemente. En violencia psicológica también, lo que habíamos mencionado en la pregunta anterior, se ha disminuido de 7.207 a 3.111. En violencia económica, 2019 teníamos 86 y 2020 28. Se ha reducido significativamente. Sin embargo, el porcentaje se sigue manteniendo. Ahora, realizando la operación para saber exactamente en cuánto se ha reducido, lo que hemos hecho es restar. Entonces, en violencia sexual podemos encontrar que se ha reducido en 654 víctimas. En violencia física se ha reducido 3.457 víctimas. Violencia psicológica se ha reducido en 4.096. Y por último, en violencia económica se ha reducido en 58. Pueden ver entonces que en cada uno de los tipos de violencia ha habido reducción. En cuanto a la pregunta, entonces, si nos dice, ¿consideras que se ha reducido la violencia contra la mujer? La respuesta es sí, notablemente. Continuemos con la siguiente pregunta. Para finalizar con la situación, nos pide que reflexionemos sobre las acciones que podemos implementar para comenzar a erradicar la violencia contra la mujer.
¿Por qué crees que es importante vivir en una sociedad en donde todas y todos tenemos un trato igualitario? Muy bien, aquí esta pregunta se las voy a dejar para que cada uno de ustedes responda al respecto. ¿Por qué es importante vivir en una sociedad en donde todos y todas tenemos un trato igualitario? Invocamos, sí, que ya no debe haber violencia. No solo violencia contra la mujer, ¿no? Erradiquemos todo tipo de violencia. Para ello, debemos reconocer cuáles son las señales de violencia. Debemos educar a nuestra comunidad para que exista un respeto mutuo entre todos los miembros de la comunidad. Tenemos que saber escuchar a las personas para poder empoderarlos, saber reconocer el tipo de problema y cómo podemos ayudarlo. También debemos tener un plan de intervención que nos permita actuar de forma inmediata. Y también es importante involucrar a los hombres como protagonistas de esta lucha contra la violencia de la mujer. Ahora revisemos la situación número 2. Para ello nos dan la siguiente información. Casos atendidos a personas afectadas por hechos de violencia contra las mujeres. Los integrantes del grupo familiar y personas afectadas por la violencia sexual en los centros de emergencia mujer a nivel nacional. Total mujer. Periodo enero a septiembre 2020. Esto es un preliminar. Quiere decir que la lista aún no se ha actualizado. Casos atendidos por grupo de edades según el mes. Tenemos aquí los meses hasta septiembre. El total de casos podemos ver en esta segunda columna. Y observamos acá que hay 52.752 casos. Ahora, también podemos observar que están seleccionados por edades. De 0 a 17 años corresponde a niños y adolescentes. De 18 a 59 años corresponde a jóvenes y adultas. Y de 60 años a más son adultas mayores. Además podemos observar aquí que ya está en porcentaje. Nos dice que las niñas y adolescentes representan un 23%, jóvenes y adultas 71% y adultas mayores 6%. A partir de esta información nos están planteando algunas preguntas. Inciso A. Determinar qué grupo supera el 50% de las personas atendidas. Justifica tu respuesta. Como nos están pidiendo cuál de los grupos supera el 50%, lo que tenemos que hacer acá es ver los porcentajes que nos están dando de niñas y adolescentes, de jóvenes y adultas y de adultas mayores. Cuando nos dice qué grupo supera el 50%, ¿podemos hablar de adultas mayores, que es un 6%? No, por supuesto que no. ¿Y podemos hablar de niñas y adolescentes que representan el 23%? Tampoco. Nos dice que supera 50%. ¿De qué grupo se trata? Se trata de las jóvenes y adultas. Por lo tanto, podemos decir que los jóvenes y adultas están entre las edades de 18 a 59 años, van a representar el 71% de casos atendidos. Y esto responde a la pregunta donde nos pide determinar el grupo que supera el 50%. Bien, entonces ya estamos dando la respuesta al inciso A. Inciso B. La cantidad de niñas y adolescentes atendidas es menor que la cantidad de adultas mayores.
Determina la cantidad en cada grupo y justifica tu respuesta. Muy bien, aquí nos están pidiendo que comparemos la cantidad de niñas y adolescentes con las adultas mayores. Tenemos aquí niñas representa el 23% y adultas el 6%. Ahora, ¿cuánto es ese 23%? Ese 23% representa a 12.202, en este caso, niñas y adolescentes. Y el 6% va a representar a 2.940 adultas mayores de 60 años. ¿Cuánto es el total? En este caso, el total es 9.262. Entonces, este número nos va a representar el 17%. Por lo tanto, hemos determinado la cantidad en cada grupo. Además, estamos justificando. Aquí podemos observar que la diferencia de 23 y 6% es 17%. Continuemos. Inciso D. Determinar el mayor porcentaje de casos atendidos por grupo. ¿Qué razones consideras que fueron para hacer el mayor porcentaje? Justifica tu respuesta. Ahora vamos a observar cada columna y vamos a ver el número mayor que se ha dado en cada uno de ellos, ¿ya? Nos están hablando de los meses de enero a septiembre. Si observamos, por ejemplo, el caso de niñas y adolescentes, tenemos 1.800, 1.100, 1.700, 1.500, 3.200. Y aquí tenemos 3.304. Entonces, este será el número mayor que también nos va a dar un porcentaje mayor. Ya está, lo marcamos. Si vemos la columna de jóvenes y adultas, buscamos también el número mayor. Tenemos 4.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 11.000. ¿En qué mes se produjo? En enero. También lo reservamos. Y finalmente las adultas mayores. Tenemos 875, 807, 300, 200, 300. ¿Cuál es el mayor? Es 875. Ahora nos dice que determinemos en porcentaje esos casos. Si recordamos, el porcentaje es parte todo. Esto que hemos marcado vendría a ser la parte. Y el todo es esta cantidad donde nos dice total. Y lo voy a anotar por aquí. El total es 52.752 casos. Ahora debemos sacar el porcentaje de cada uno de ellos, tanto de niñas y adolescentes, jóvenes y adultas mayores. En el caso de las niñas y adolescentes, tenemos 3.304. Ahora esto sería la parte del todo. ¿Cuál es el todo? 52.752. Por lo tanto, escribiríamos de esta manera. Para hallar el porcentaje, lo que vamos a hacer es primero dividir la parte entre el todo. Recuerden que el todo es 52.752. 3.304 entre esta cantidad lo tenemos que luego multiplicar por 100% para que nos dé el porcentaje. Así que ustedes pueden verificar los cálculos y aquí van a obtener el 6%. Quiere decir que en enero este grupo nos representa el 6%. Luego tenemos para el grupo de jóvenes y adultas. En este caso, miren, tenemos como número mayor acá 11.677 dividido entre el total de casos, que es 52.752 multiplicado por el 100%. Al realizar los cálculos, debes obtener 22%.
Entonces, si ya estás desarrollando cada uno de los ejercicios, puedes ir verificando tu procedimiento. Y finalmente nos hablan del número de adultas mayores. Y en este caso es 875 entre 52.752 por 100. Realizando los cálculos y realizando las operaciones que corresponden, obtenemos el 2%. Entonces, cada grupo que ustedes observan acá tiene el mayor número, por lo tanto, ellos van a representar el mayor porcentaje. Así que, en porcentaje, el mayor porcentaje de casos de niñas y adolescentes es 6%, de jóvenes y adultas 22% y de adultas mayores 2%. ¿Qué tan necesario crees que son los centros de emergencia mujer en el país? ¿Conoces cómo contactarte con uno en tu localidad? Muy bien, los CEM son centros de emergencia mujer. Tú vas a encontrar ahí asesoría psicológica, también orientación, van a recoger tu caso, vas a encontrar asesoría legal y de la misma manera también vas a encontrar una asesoría o ayuda social. Entonces, sí es importante conocer dónde están ubicados los centros de emergencia mujer. Ahora, cuando nos dice, ¿conoces cómo contactarte con uno en tu localidad? Para ello, tú tienes que utilizar la línea 100. Aquí dice, siempre hay una solución contra la violencia hacia la mujer. Así que, chicas y chicos, ya lo saben a dónde debemos recurrir en caso de que veamos una situación de violencia. Ha sido un gusto compartir este video con ustedes porque ha habido mucha reflexión acerca de la violencia y todo esto nos hemos ayudado de la matemática y en este caso especial del porcentaje. Así que no olvides suscribirte a mi canal, me vas a encontrar como Angélica Carhuas Mate Fácil. También comparte los conocimientos. Hasta otra oportunidad. Y lo que queremos es un Perú libre de violencia.